clase, esperamos que hasta el viernes de la semana que viene ya estén todos incorporados en la plataforma, de manera que el link de la próxima clase del viernes seguramente ya lo van a poder consultar por la plataforma. En caso que no se llegue a completar el registro de todos en la plataforma, seguramente vía centro de estudiantes, vía comunicaciones de la facultad, seguramente le haremos llegar el link. La semana que viene tienen con el profesor Pagani, así que seguramente él de alguna manera les hará llegar el link. Ustedes con tranquilidad, porque los links la facultad nos está dando muy sobre la hora, entonces tengan paciencia, ¿sí? Basta que lo tengan unos minutos antes y basta que ustedes se planifiquen que van a tener la clase, bueno, es suficiente, ¿sí? A ver, con respecto a las prácticas, estamos gestionando para ver, a ver qué registro podemos hacer para dividirlos a ustedes por comisiones. Eso también va a depender del registro de ustedes en la plataforma Moodle, y se va a hacer por plataforma Moodle, ¿sí? Ya se va a estar comunicando la manera en que van a quedar divididos por comisiones. Lo van a hacer directamente vía la plataforma, y ya vamos a ver cómo va a ser. Así que bueno, la semana que viene, el jueves recién se retornan las actividades, bueno, el jueves tendrán noticias nuestras, y el viernes tendrán la clase teórica. Pero en principio, si no podemos habilitar todavía la plataforma, por alguna modalidad, ¿sí?, de comunicación, ya les dije, vía centro de estudiantes o vía la facultad, le vamos a hacer llegar la información. ¿Sí? Sí, pueden elegir la comisión, justamente por eso es el problema del registro, porque ustedes tienen que tener la posibilidad de elegir por el tema de los horarios. No todas las comisiones son los mismos días ni el mismo horario, y justamente lo que quiero es que puedan elegir para que realmente puedan participar de las actividades que van a ser sincrónicas, puedan participar ese día y a esa hora de la comisión. Así que sí, por supuesto, las comisiones van a tener un cupo, así que cuando se cubra ese cupo, no les va a quedar otra que optar por otra comisión, ¿no? Son 3 las comisiones de práctica. Bueno, dicho esto, y dicho que parece que ya estamos todos, ¿sí? Bueno, si no hay alguna otra consulta, los leo acá por el chat. Sí, las clases prácticas son una vez a la semana, pero las clases prácticas lo que va a hacer es poner videos en la plataforma y proponerles alguna actividad sincrónica, o sea que van a tener que ver el video, seguramente ahí en la plataforma se va a colgar la guía por tema, y entonces ustedes van a tener que hacer las actividades y coordinar, por supuesto, con su profesor de práctica. Claro, exactamente. La asignatura Economía 3 está planificada de tal manera que los miércoles y viernes es teoría, y tienen un día más que es de práctica, que son 2 horas. Entonces, por ahí los profesores les van a colgar un video, no sé, de 1 hora, y en la otra hora una actividad, algo así, pero no se asusten, la actividad esa online no va a ser todas las semanas, o sea, pero sí el trabajo va a ser por lo menos, ustedes van a tener que dedicar por lo menos 2 horas más, ¿sí?, de la semana para la práctica. O sea que son 6 horas totales las que tenemos de cursado. 4 de teoría y 2 de la práctica. Ahí estaría completo. Bueno, si no hay otra consulta, vamos a arrancar ya, ¿sí?, con el tema de hoy. Perfecto, muy bien. Voy a compartir la pantalla, ustedes me van a decir si ven. ¿Están viendo mi pantalla?
Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Muy bien. Bueno. Lo que vamos a ver en la clase de hoy justamente tiene que ver con algunos de los temas que ya incorporamos la clase pasada, que es el tema del desarrollo, hablamos un poquito de bienestar. Vamos a seguir hablando de lo mismo, ¿sí? Y vamos a incorporar el enfoque de funcionamientos y capacidades de SEM, que ya van a ver de qué se trata. Básicamente, un punto muy importante, ¿sí? Es que cuando hablamos de desarrollo económico, vimos la clase pasada, que es necesario analizar los logros en cuanto a los alcances que tuvo la economía en cuanto a niveles de calidad física de vida, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de desarrollo económico, hablamos de logros en cuanto a bienestar material, podríamos decir de alguna manera, ¿sí? Donde conectamos o definimos de alguna manera el bienestar material con el tema de calidad física de vida. ¿Mm? Pero cuando nosotros pasamos a hablar de desarrollo en general, ya con el concepto más amplio de desarrollo, que también lo vimos la clase pasada, el análisis del bienestar tiene que ir más allá de un bienestar material, o sea que se tienen que incorporar otras dimensiones que van más allá de lo que es calidad física de vida, ¿sí? Ya directamente podríamos hablar directamente de calidad de vida. ¿Mm? Entonces, cuando uno habla de desarrollo en general, no solamente analiza el bienestar material, sino también es necesario analizar un bienestar que podríamos decir que no es no material. ¿Mm? Y para esto que no, ahí está. Y para hablar del bienestar, primero tenemos que definirlo. ¿Mm? Entonces vamos a definir el bienestar material. Primero les voy a brindar dos definiciones con las cuales ustedes ya van a ver que ya trabajaron, y después vamos a ampliar esa definición de bienestar, y espero que noten sí la diferencia. Entonces, la primera definición de bienestar, podemos definir ese bienestar como un disfrute, ¿sí? En donde es un estado deseable o agradable de conciencia. En general se lo relaciona con un bienestar hedonista, ¿sí? En donde el individuo sí determina si alcanza o no un estado que desea, ¿sí? Y tenemos otra definición de bienestar, que es una definición de bienestar como satisfacción de preferencias, que yo sé que ustedes lo trabajaron en Economía 1 mucho, en donde esta definición de bienestar parte del supuesto, ¿sí?, de que se pueden definir ciertas preferencias como estados mentales que pueden ser interpretados a través o determinados de alguna manera a través de los gustos o deseos de los agentes económicos, que esas preferencias se pueden ordenar de manera jerárquica, de manera de tener un mapa, ¿sí?, que nos indique cuándo aumenta o disminuye, ¿sí?, la utilidad del individuo, y esas preferencias, ¿sí?, se satisfacen si es que la persona alcanza un estado pertinente del mundo. Básicamente, Amartya Sen, que es el economista que ideó, ¿sí?, que teorizó este enfoque nuevo que les voy a presentar. Amartya Sen es un economista que nació en la India, es filósofo y economista. Estudió en el Reino Unido, también en Estados Unidos. En el año 1998 recibió el Premio Nobel de Economía, ¿sí?, por sus contribuciones justamente al estudio del bienestar económico. Tiene muchísimos libros, yo acá cité algunos, ahí vi que en este año sacó otro libro
sobre sus memorias. Nosotros vamos a usar el libro Desarrollo y Libertad, una parte, tiene otro libro muy bueno que es La idea de la justicia, Desarrollo y crisis global, o sea, tiene muchísima producción, ¿sí? Y actualmente él se desempeña como profesor de Economía y Filosofía en la Universidad de Harvard, ¿sí? Yo se los presento porque quiero que lo conozcan, porque una vez, en un año que dictamos, no presentábamos la foto y todo el mundo que creía que Amartya Sen era una mujer, ¿sí? Y desde ahí yo dije, no, vamos a presentar la foto para que lo conozcan y sepan quién es, y bueno, vamos a seguir adelante. El punto de las definiciones anteriores que vimos y que ustedes ya conocen de bienestar, justamente Sen lo que dice que esas definiciones de bienestar solamente están identificando un estado de cuán bien están las personas. Y él lo interpreta como que lo único que está mirando es el estado de felicidad que tiene la persona en base a si logró o no, ¿sí? Ese estado pertinente. Entonces él dice, con esa definición de bienestar solamente se analiza el grado o nivel de felicidad que tiene la persona, pero no se analiza nada más. Entonces es como que el concepto queda como incompleto de alguna manera, ¿no? Ya vamos a retomar de nuevo, ¿sí? el concepto, y vamos a repasar un poquito lo que vimos la clase pasada sobre las visiones del mundo. Teníamos una visión para la cual el desarrollo era sinónimo de crecimiento, era una visión también bastante acotada, ¿sí? En donde se pensaba que todas las características del desarrollo económico, como mejoras en salud, en educación, se derivaban de manera natural, ¿sí? del crecimiento del producto per cápita, ¿sí? Esta es una visión eh, que, que primó, ¿sí? Durante la época, ¿sí? de la Segunda Guerra Mundial, sobre lo que era el desarrollo, y que básicamente los países se iban a enfocar en lograr crecimiento económico y empleo total, porque de alguna manera eso iba a garantizar que las economías se puedan desarrollar, ¿sí? Esta visión está fundamentada en el hecho de que un proceso de desarrollo económico no puede dejar de lado el tema del suministro de alimento, de vestido, de vivienda, de servicios médicos, de instalaciones educativas, ¿sí? De la transformación de la estructura productiva de la economía, que también es importante, y que todos son temas, ¿sí? Que se relacionan o se vinculan con el crecimiento económico. Para esta visión bastante acotada, las libertades políticas y sociales se cuestionan si pueden llegar a contribuir o no con ese desarrollo, ¿sí? Eso es algo que desde la mirada de Sen va a cambiar. En esta visión se cuestiona si esas libertades políticas y sociales pueden contribuir con el desarrollo. La segunda visión, de la cual ya también les hablé la clase pasada, básicamente existe una correlación entre el producto per cápita y todos los otros aspectos del desarrollo, pero ¿sí? Se sabe que esa relación no es una relación que sea automática, ¿sí? O sea, existe evidencia para cuestionar justamente que esa conexión sea una conexión directa entre lo que es prosperidad material y lo que podemos decir bienestar. No necesariamente mejoras en cuanto a ingreso per cápita terminan mejorando la calidad de vida de la mayoría de la población. Y Sen justamente resalta, bajo esta segunda visión, que es
una visión del desarrollo justamente como expansión de libertades reales, él resalta 5 diferencias muy importantes que hay entre lo que es el crecimiento y lo que es el desarrollo. Estos conceptos lo tienen desarrollado en una de los capítulos que tienen para leer. Es una traducción que va a estar en la plataforma Moodle, una traducción que hicimos con el profesor Pagani, porque estaba en inglés, y es un texto bastante valioso, así que lo van a tener disponible en la plataforma, ¿sí? O sea, eso ya cuando llegamos al final y les presento la bibliografía, ahí anoten, eso lo van a tener colgado en la plataforma en el tema 1. Bueno, les decía entonces que Zen resalta 5 diferencias fundamentales entre lo que es crecimiento y desarrollo. Por un lado, apunta al tema de la distribución, ¿sí? Es muy importante para las economías no solo lograr niveles altos de ingreso per cápita, sino también que la economía se preocupe por el hecho de que se genere en la economía una buena distribución, ¿sí? Ese es un punto importante y es un punto que el crecimiento no analiza. Cuando analizamos crecimiento económico no nos preocupamos por la distribución del ingreso, y cuando analizamos desarrollo sí nos preocupamos. ¿Mm? Entonces el tema de la distribución es uno de los puntos importantes, y es un punto al que vamos a volver justamente en el último tema de la asignatura, hablar de qué depende, qué lo determina, cómo se puede modificar, quiénes lo pueden modificar, ¿sí? Entonces es una de las diferencias importantes. La otra diferencia importante es el hecho de que la medida de producto solamente, como ustedes ya saben de Economía 2, solamente capta o entran dentro de su cálculo el valor de todos los bienes y servicios finales que poseen un mercado, es decir, que se pueden comercializar. Todos los bienes y servicios que no tienen un mercado, que no se comercializan, no entran dentro del cómputo del producto. Entonces, por ejemplo, como ejemplo, en las comunidades rurales, por ejemplo, los productos que son autoconsumidos por los hogares no tienen un mercado y tampoco se les asigna un valor. Sin embargo, esos productos rurales de autoconsumo sí contribuyen al desarrollo de esa comunidad. Sin embargo, la medida de producto no lo tiene en cuenta. Entonces, él resalta y dice, bueno, ojo, porque dentro de la medida de producto hay cosas que son importantes y que no se están teniendo en cuenta o no se están contabilizando. Y el otro tema es el tema de las externalidades, ¿sí? La producción de ciertos bienes y servicios puede generar ciertas externalidades. Recuerden que las externalidades surgen a partir de las situaciones en las cuales los beneficios o los costos sociales y privados difieren, no son los mismos. Entonces, cuando se generan ese tipo de externalidades y no se computan, por ejemplo, que tengamos la producción de un bien que contamine, y que la economía no se esté contabilizando ese costo, ¿sí?, de la contaminación, entonces eso no va a entrar en el cómputo del producto. Sin embargo, a la comunidad que esté alrededor de esa fábrica le va a generar grandes perjuicios, ¿sí? Entonces va a afectar el desarrollo. Bien. El otro punto tiene que ver con la existencia de mecanismos imperfectos de precios. Eso lo que hace, ¿sí?, es que justamente si los mercados no son competitivos, cuando uno compara distintos productos de distintas economías, en realidad se tiene que preocupar porque los precios por los cuales fueron valuados los mismos bienes y servicios pueden diferir. Se puede estar valuando con precios diferentes. Entonces, si uno no hace los respectivos ajustes, la comparación en realidad está dando una comparación que puede estar sesgada, ¿sí?
por el hecho de que existan ciertos mercados que sean imperfectos, ¿sí? Entonces esa es otra diferencia. Otra diferencia a la que apunta Sen también es el límite temporal. Él dice, la medida de producto con el cual medimos el crecimiento es una medida que está restringida en el tiempo porque en general hace referencia a un año, ¿sí? Nosotros conocemos el nivel de producto de un año. Y él lo que dice es que cuando nosotros hablamos de desarrollo, nos interesa analizar el bienestar, en realidad el periodo de tiempo que necesitamos analizar es toda la vida, el tiempo que vive una persona, es todo ese tiempo, o sea, es toda la vida de la persona. Entonces él dice que para analizar bienestar necesitamos sí o sí tener una visión más integral de la vida de esa persona y en general también tomar en cuenta la duración de vida de esa persona, ¿sí? Porque un punto importante, como habla, bueno, enseguida lo vamos a comentar un poquito, es el tema de que dos economías pueden tener el mismo nivel de ingreso per cápita, sin embargo la esperanza de vida en una puede ser, no sé, de 85 años y en la otra puede ser de 60. Entonces no es lo mismo vivir 60 años que vivir 85. Por supuesto que la calidad de vida de los años que se vivan adicionales también importa, ¿no? Pero él apunta básicamente a esas diferencias para resaltar las limitaciones que tiene, ¿no?, la medida de producto para analizar el bienestar. Y por último, él dice una medida de producto, puede ser de Producto Bruto Interno, va a ser una medida de cantidad de medios, eso se lo tienen que grabar, es una medida de cantidad de medios de bienestar, pero no nos va a decir nada sobre lo que efectivamente pueda lograr la población. O sea, esos medios se pueden utilizar de una buena manera y lograr unos buenos fines, ¿sí? O esos medios se pueden despilfarrar y hacer que los fines que tenga la economía en cuanto a mejoras de bienestar no se logren nunca, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta que esa medida de producto es una medida de medios y lo que se pueda lograr o lo que la economía pueda lograr con esos recursos difiere mucho, o sea, los fines pueden ser buenos como también pueden ser no tan buenos, ¿no? Entonces eso para que quede bien marcada la diferencia y las cinco fuentes, ¿sí?, de diferencias que se señala o que encuentra que son más relevantes en cuanto a el crecimiento y el desarrollo. Ahí en el chat estoy viendo que están preguntando dónde queda colgado el video va a quedar en Moodle, todavía nadie tiene acceso todavía, ¿sí? Así que van a tener que tener paciencia. Bueno, a ver. Bien, seguimos entonces en esta segunda visión del mundo, que es la visión de Sen, el desarrollo como expansión de libertades reales, y vamos a hablar sobre libertades políticas, sociales y económicas como componentes constitutivos del desarrollo, o sea que la expansión de estas libertades es un fin primordial del desarrollo. Tenemos básicamente que existe una discordancia o una diferencia entre la renta per cápita y la libertad de los individuos para vivir mucho tiempo y para vivir bien, ¿sí? Y el ejemplo que da Sen, justamente, esto es lo que les hablaba recién, en este caso, si miramos, por ejemplo, el Producto Nacional Bruto, una medida de Producto Per Cápita de los ciudadanos de Sudáfrica, ellos son mucho más ricos que los ciudadanos de Sri Lanka, ¿sí? Sin embargo, la esperanza de vida de los de Sri Lanka es superior, ¿sí? Entonces ahí es donde entra la diferencia.
No toda la información me la da el nivel de producto, para hablar de bienestar, por supuesto, y para hablar de desarrollo, ¿no? Y el otro ejemplo que da Sem sobre este tema es que él dice, los ciudadanos afroamericanos que viven en Estados Unidos son relativamente pobres en comparación con los ciudadanos blancos, eh, de, de, en comparación con los ciudadanos blancos, aunque pueden ser más ricos, estos ciudadanos afroamericanos de Estados Unidos pueden ser más ricos que los de algún país ¿sí? Del tercer mundo, como puede ser Sri Lanka. ¿Sí? Sin embargo, los afroamericanos de Estados Unidos tienen menos probabilidades de llegar a la edad adulta de Sri Lanka. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que a los afroamericanos de Estados Unidos, si bien le brinda un nivel de ingreso más alto, le brinda menos probabilidades de vivir y llegar a la edad adulta. Entonces, ahí se genera así la diferencia, donde básicamente lo que él quiere resaltar y lo que quiere que nos demos cuenta es que no todo se mide por diferencia de renta per cápita o de medida de producto per cápita, ¿no? Para analizar el bienestar, para analizar la calidad de vida, necesitamos incorporar otra información por el hecho justamente que no existe una perfecta relación entre esa medida de producto per cápita y otros indicadores que son importantes para describir o caracterizar un buen vivir, una buena vida, ¿no? Bien. ¿Hasta acá vamos bien o voy muy rápido? No, está bien, profe. Bueno, gracias. Vamos bien, profe. Bueno, gracias. Entonces ahora vamos a hablar también de estas libertades políticas, sociales y económicas, porque no solamente son partes constitutivas del desarrollo, sino que también juegan un papel instrumental. ¿Qué quiere decir esto de las libertades reales? Que el desarrollo no solamente tiene que enfocarse en mejorar las libertades reales de las personas que viven en una economía, sino también son importantes porque ellas mismas pueden ser instrumentos de mejoras, ¿sí? Ellas mismas pueden ayudar a mejorar. O sea que no solo son un fin, sino que son también un instrumento del desarrollo. Y desde esta perspectiva instrumental, ¿sí? que le dan a la libertad, él resalta 5 tipos de libertades importantes que les voy a pasar, que les voy a señalar ahora, ¿sí? Una de esas libertades importantes son las libertades políticas, en donde él las define en un sentido amplio, incluye los derechos humanos, hace referencia a las oportunidades que tienen los individuos, ¿sí? De elegir quién los tiene que gobernar, con qué principios, ¿sí? El tema de propiciar espacios de investigación y crítica hacia esas propias autoridades, ¿sí? Ejemplos de este tipo de libertades políticas tenemos la libertad de expresión, el derecho a voto, las elecciones libres, ¿sí? La vida básicamente en democracia, ¿no? La segunda serían los servicios económicos, que está relacionado con las oportunidades que tienen los individuos, no solo de utilizar recursos para participar del consumo, sino también utilizar recursos para producir y para comercializar. Eso es muy importante, ¿no? No solamente brindar recursos a la persona que quiere consumir, porque lógico no vamos a dejar que una persona muera de hambre, pero también brindar recursos para que pueda participar en la producción y pueda participar en las actividades comerciales. Entonces es muy importante garantizar el acceso a los recursos económicos, ahí el aspecto de distribución va a ser muy importante, y un ejemplo que puede garantizar esto pueden ser, por ejemplo, el tema de los créditos accesibles para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, el incentivar el acceso a los mercados de productos, a los productores, que muchas veces los más alejados de los centros urbanos
no tienen garantizado ese acceso, por ejemplo, ¿no? Entonces eso sería todo lo que es servicios económicos. Por otro lado, SEN señala las oportunidades sociales. Acá entrarían las oportunidades que tienen las personas de acceder a servicios educativos, de acceder a servicios sanitarios. Todo eso tiene que ver con que puedan lograr un mejor vivir, ¿no? Y ejemplos de esto sería que en las economías existan, de hecho existen en la mayoría, los sistemas de educación, sistemas de sanidad adecuados, ¿sí? Todo tiene que ver con oportunidades sociales. Después tenemos las garantías de transparencia, en donde tiene que ver con la libertad para que en las interrelaciones sociales que surgen prevalezcan garantías de divulgación de información y de claridad. Y básicamente esto sería un derecho a la divulgación de la información, no solamente que unos pocos manejen la información, sino que exista una gran difusión. Eso básicamente con el tema de Internet y de todas las redes sociales, la verdad que se avanzó mucho, ¿sí? Y contribuye mucho a que se pueda garantizar cierta transparencia, ¿no? Por supuesto, se puede seguir trabajando, ¿no? Respecto a la seguridad protectora, se hace referencia a las oportunidades de acceso a una red de protección social. Esto básicamente lo que hace es que en la economía, los más vulnerables no caigan en la miseria extrema, sino que exista cierto sistema de contención y que funcione, ¿no? Esto tiene que ver con el tema de la falta de alimento que puede llegar a generar la muerte, ¿no? Bueno, nosotros, en el caso de Salta, el más próximo a nosotros es el tema de las comunidades huichí, ¿no? Que cada verano nos enteramos de las muertes infantiles, ¿sí? Por problemas de desnutrición, ¿no? Y dentro de seguridad protectora entraría así el acceso a prestaciones por desempleo, ayudas económicas que incluso se pueden fijar por ley para los indigentes, para los más vulnerables, para el hecho de que al menos puedan cubrir el tema de alimento, ¿no? Y incluso vivienda. Entonces esas serían las 5 libertades desde la perspectiva instrumental, en donde hablamos tanto de libertades políticas, sociales y económicas, que pueden llevar a mejorar, ¿sí?, las capacidades de los individuos, recordando que no solamente mejoran la capacidad de los individuos, sino que también se pueden complementar y se pueden reforzar mutuamente. Eso es lo interesante, ¿no? O sea que esto no va a ser solo un fin, sino también son instrumentos para mejorar el desarrollo. Y ahora sí, voy a pasar a presentarles el enfoque de funcionamientos y capacidades de Amartya Sen, en donde dice Sen, ¿no? En la medida que el desarrollo se preocupa por el logro de una mejor vida, ¿sí? En la medida que ocurre eso, el foco de la economía del desarrollo, recuerden que es una rama así de la economía, tiene que incluir la naturaleza de vida que la gente es capaz de vivir, ¿sí? Entonces, para él se tiene que incluir la propia duración de la vida, si, por ejemplo hay mayor o menor esperanza de vida para las personas en una determinada economía. De ahí justamente la importancia que tienen los datos de esperanza de vida, ¿sí? También datos de estándar de vida, ¿sí? Que hay distintas medidas que nos ayudan a caracterizar ese estándar de vida, y eso va a ser relevante, ¿sí? Con el concepto entonces de desarrollo. Y Sen a lo que apunta es que la gente valora, ¿sí?, su capacidad de hacer determinadas cosas y de obtener ciertos estados, ¿sí?, o cierto tipo de condiciones. Él dice, la gente valora el estar bien alimentada,
el estar libre de enfermedades previsibles, el de tener libertad de movimientos. O sea, él dice que hay ciertos estados o ciertas condiciones que las personas valoran, ¿no? Entonces dice, hay que mirar esas cosas. Y Zen, por supuesto, realiza una crítica a los fundamentos del bienestar, a los fundamentos de lo que en inglés se conoce como welfareism, ¿sí? Porque ya les voy a decir, él distingue sí, las palabras en inglés para que su enfoque de bienestar se distinga así del enfoque tradicional de economía, que es el welfareism, ¿sí? Entonces él, cuando hace esa crítica, sostiene justamente que la base de información que utiliza el enfoque tradicional de economía es insuficiente, ¿sí? Es decir, centrarnos para analizar bienestar solamente en medidas de producto per cápita es insuficiente. ¿Mm? Y es insuficiente para realmente llegar a una cuantificación de lo que podemos llamar el bien social. Y justamente él quiere generar una teoría de este bien social en donde se acepte, ¿sí?, la relevancia que tiene la información acerca de los rasgos del mundo, además de las preferencias reveladas individuales. ¿Qué quiere decir esto? Zen dice, no nos quedemos con mirar solamente las curvas de indiferencia de un individuo, porque ese individuo desarrolla su actividad y su vida, vive en una determinada economía. Entonces, para analizar realmente su calidad de vida, necesito conocer los rasgos de ese mundo, de esa economía, en donde el individuo desarrolla sus actividades, ¿sí? O sea que de alguna manera, él lo que dice es, para analizar bienestar, tengo que analizar la información del individuo, pero también tengo que analizar el contexto en el cual se desarrolla el individuo. Y tener información sobre ese contexto y tener rasgos de ese mundo es importante. ¿Mm? Entonces él, ahí acá está la diferencia, él se enfoca en el análisis de lo que es bienestar, que en inglés sale well-being, ¿sí?, justamente para distinguir su análisis de bienestar del concepto tradicional, que lo van a encontrar así todo unido, que es en inglés welfareism, ¿sí? O sea, su enfoque se diferencia y en donde su análisis del bienestar, ¿sí?, es mucho más rico, ¿no? Y su enfoque va a definir dos conceptos que son muy importantes. Uno es el concepto de funcionamientos, donde él define estos funcionamientos como los haceres y seres de una persona. Estos funcionamientos son parte del estado de una persona y son las cosas que la persona logra o puede lograr hacer o ser al vivir, ¿sí? Ya enseguida vamos a dar un ejemplo. Y el otro concepto importante es el de capacidad. Para él, la capacidad de una persona son las combinaciones alternativas, ¿sí?, de funcionamientos, o sea, se define como un conjunto de funcionamientos a la capacidad, y son combinaciones alternativas de lo que una persona puede hacer o ser al vivir, ¿sí? Por eso definimos esa capacidad como un conjunto de n uplas, ¿sí?, un ordenamiento de n funcionamientos alternativos que una persona puede lograr. Entonces observen que la definición de capacidad es distinta, ¿sí?, de la definición coloquial que podríamos tener de capacidad. Para él capacidad es el conjunto de funcionamientos alternativos de lo que una persona puede lograr, ¿sí? Es ese conjunto de funcionamientos lo que llama capacidad. Bien. Justamente el enfoque de Zen, ¿sí?, al tener en cuenta su enfoque, el bienestar de la persona se va a poder analizar como una evaluación de los funcionamientos que la persona logró. Es decir, él dice, cuando nosotros queremos analizar el bienestar de la persona, tenemos que centrarnos
en cuáles son los funcionamientos, evaluar los funcionamientos que la persona logró. Por supuesto, el logro de estos funcionamientos van a estar relacionados tanto con la posesión y el uso de recursos, que serían los medios, ¿sí?, de los cuales los funcionamientos son los fines, y también va a depender no solo de los productos que posee la persona, sino también de la disponibilidad de bienes públicos y y de la posibilidad de utilizar bienes privados que sean provistos gratuitamente por el Estado. O sea que cuando queremos analizar el bienestar y queremos desde una perspectiva de SEN y queremos analizar los logros de funcionamiento de las personas, no solamente tenemos que analizar los funcionamientos que la persona logra por el hecho de tener determinado ingreso, de tener determinado producto, de tener determinados bienes, sino también tenemos que analizar aquellos bienes que la persona puede utilizar de manera gratuita porque el Estado, el estado de la economía donde ella vive, le provee, ¿sí?, esos servicios, ¿sí? Entonces no solamente se enfoca en lo que la persona tiene, sino lo que el propio estado de esa economía le provee. O también pueden ser bienes públicos, ¿no? Entonces se mira todo. De esta manera se enfatiza justamente las oportunidades que una sociedad ofrece a sus integrantes. Esas oportunidades, desde el punto de vista de SEN, no solamente depende de lo que la persona tenga en propiedad, sino también depende de lo que la propia sociedad a la cual pertenece esta persona le ofrece, qué oportunidades le ofrece. Y como ejemplo de funcionamientos, podemos nombrar el estar sano, el estar bien nutrido, el estar alfabetizado, ¿sí? Así se definen los funcionamientos, ¿no? Y, por supuesto, esos funcionamientos, si un individuo los logra o no los logra, va a depender no solo de su esfuerzo personal, sino también va a depender, por ejemplo, del suministro público de servicios de salud que existan en la economía. Va a depender de las instalaciones médicas y educativas que provea la economía. Va a depender de si en la economía existen o no planes y programas de salud y planes y programas de educación, por ejemplo, ¿no? O sea que analizar si la persona logra o no logra estos funcionamientos no solo tiene que ver con lo que hace la persona, sino también tiene que ver con la oportunidad que le provee, ¿sí?, esa sociedad en la cual él está inserto o está viviendo, ¿no? No sé si se entiende. Sí, profe, esto tendría un enfoque sociológico, ¿verdad? Sí, mucho, mucho. Y filosófico también. Sí, sí, totalmente. Bien. Entonces, el enfoque de funcionamientos y capacidades de SEN, básicamente lo que él propone son algunos cambios, ¿sí?, para realizar los análisis, sobre todo de desarrollo, ¿sí?, y de bienestar. Y él lo que propone es pasar de ese estado real al de oportunidad, o sea, no solamente ver la realidad del individuo, sino analizar la oportunidad que tiene ese individuo, y pasar de analizar los bienes y un concepto de welfareismo, ¿sí?, más acotado, a analizar los funcionamientos. Entonces él lo que propone es juzgar el nivel de desarrollo de una economía en términos de funcionamiento y básicamente la disponibilidad y uso que se hace de los medios para obtener esos funcionamientos. Para que quede clara la distinción de estos como tres enfoques distintos más o menos que estamos viendo, nosotros podemos querer analizar el nivel de nutrición, por ejemplo, ¿sí?, el nivel de nutrición de una persona.
Si nosotros lo vemos desde una manera muy tradicional, podemos analizar el inventario de bienes y centrarnos en analizar si la persona cuenta o no cuenta con alimentos. Entonces me centro en si cuenta o no cuenta con alimentos, y me centro en analizar el inventario de bienes alimentos. Esa sería una perspectiva tradicional. Y por otro lado, si me centro básicamente en el welfareismo, sería analizar el nivel de utilidad, es decir, sería analizar el nivel de bienestar que le provee a esa persona los bienes alimentos, ¿sí? Entonces, acá sería analizar la provisión de alimentos, y acá sería analizar la satisfacción o la utilidad que le provee sí el consumir esos alimentos. Desde la perspectiva de Zen, de los funcionamientos y capacidades de Zen, él dice, para analizar el nivel de nutrición, nos tenemos que centrar en si el individuo está bien alimentado o no. Es decir, ¿tiene el funcionamiento estar bien alimentado o no lo tiene? ¿Sí? Entonces él apunta directamente a eso, ¿sí? Los otros son medios, pero lo que tenemos que analizar es si la persona tiene o no tiene ese funcionamiento, que en el caso del nivel de nutrición, podríamos definir ese funcionamiento como estar bien alimentado, ¿sí? Bien. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito sobre la libertad y la capacidad. Esto tiene que ver con cómo Zen considera la libertad. Él la considera desde un punto de vista de poder elegir, o sea, desde un punto de vista, positivo, ¿sí? Del poder elegir. Y él lo que dice es que la libertad podría conformar un funcionamiento dentro de su enfoque, y de esta manera incorporarla así como un funcionamiento más de analizar cuando se quiere ver el bienestar de la persona, ¿no? Entonces incorporarlo como un funcionamiento más, y esa sería una posibilidad. Sin embargo, ¿sí? Por otro lado, Zen resalta, ¿sí? Que el bienestar de la persona es una función del logro de los funcionamientos de esa persona, pero también tiene que ver con el conjunto de capacidades del cual la persona eligió esos funcionamientos, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que está resaltando? ¿Sí? Que una persona puede tener una capacidad limitada en el sentido de que puede disponer de un conjunto de funcionamientos limitados, de los cuales elegir, y su nivel de bienestar va a ser menor si lo comparamos con otra persona, ¿sí? Que tiene un conjunto de capacidades más amplio y tiene mayores funcionamientos para elegir, ¿sí? Entonces, él dice, hay otra forma, ¿sí? de tener en cuenta la libertad, que sería tener en cuenta cuál es ese conjunto de capacidades del cual la persona elige. Cuanto más amplio sea ese conjunto de capacidades, más libertad de elección tiene la persona, ¿sí? Entonces ese sería no incluir la libertad como un funcionamiento en sí mismo, sino simplemente analizar las dimensiones de las capacidades de donde la persona elige esos funcionamientos. Y finalmente, otra forma de tener en cuenta la libertad sería incorporarla en la naturaleza de los funcionamientos, es decir, en las definiciones de los funcionamientos. Y para que entendamos eso, Zen da un ejemplo que ahí queda muy en evidencia lo que él quiere decir. Él dice, una persona que está ayunando, ¿sí? O pasa hambre, pasa hambre, pero
ella está ayunando porque quiere pasar hambre, ¿sí? O sea que la naturaleza del funcionamiento, en este caso, estar ayunando, incluye la elección de no pasar hambre, porque uno está ayunando, pero está ayunando con la posibilidad de poder comer. ¿Sí? Es una decisión y es una elección de la persona. Mientras que si lo comparamos con una persona que pasa hambre porque está enfrentando una situación de extrema pobreza y no tiene para comer, entonces no podemos decir que esa persona pasa hambre, que sería estar mal alimentado, porque está ayunando, porque en realidad esa persona no está ayunando, no tiene la opción de conseguir alimentos y comer. ¿Mm? O sea que no tiene la opción de no pasar hambre. Entonces, en el ejemplo de Zen, por supuesto, la primera persona, que es la que está ayunando, tiene más libertad que la segunda. La segunda no tiene libertad porque pasa hambre por una situación extrema de pobreza, en donde no tiene la opción de no pasar hambre. ¿Sí? Entonces, de esa manera, Zen dice, podemos enfocarnos en la libertad, incorporándola en la propia definición de los distintos funcionamientos, que sería otra forma. Bien, cuando pasamos a los valores, la evaluación y los problemas, todos estos temas están desarrollados sí, en el capítulo que les digo que va a quedar colgado en la plataforma. Lo que dice Zen es que la calidad de vida entonces se tiene que evaluar en términos de capacidad, y sería entonces en la capacidad que tiene la persona para lograr funcionamientos valiosos. Es decir, que los conjuntos de funcionamientos, este conjunto de capacidades que tenga la persona, tengan funcionamientos que sean valiosos, ¿sí? Y en base a qué funcionamientos logra, se puede analizar la calidad de vida de la persona. Entonces, bajo su visión, el desarrollo tendría que evaluarse en términos de capacidad, sin embargo, van a surgir algunos problemas. Los problemas son de medición. ¿Y por qué surgen problemas? Porque a un nivel básico, ¿sí? A un nivel básico de calidad de vida, seguramente ordenar el conjunto de capacidades por importancia, ¿sí? Sin prestar atención a los gustos de las personas, eso es importante, puede tener, a nivel básico, ese orden puede tener cierta validez, porque pueden existir ciertos deseos básicos que es indispensable, por ejemplo, alimentación, vivienda, vestido, saneamiento, es vital, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Cuando se superan ciertos deseos básicos para una vida humana normal, ahí empiezan a haber problemas para realizar ese ordenamiento, para realizar esa jerarquización, y ya se superó un nivel de calidad de vida básico, entonces empiezan a jugar sí o sí la valoración de las personas. ¿Mm? ¿Y cuál es el punto? Que las funciones de valoración que aceptan diferentes personas son diferentes. ¿Mm? No existe una homogeneidad después que se pasa cierto límite de calidad básica, ¿sí? de vida. Entonces hay heterogeneidad en esos valores, hay heterogeneidad en lo que una persona puede valorar muchísimo un funcionamiento y otra no, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza a haber problemas con el tema de la valoración. Y por otro lado, Zen resalta que el propio desarrollo altera las valoraciones que da la gente. ¿Mm? O sea que el propio desarrollo genera, ¿sí? Que la gente vaya valorando distintas cosas. ¿Mm? Eso es la endogeneidad de valores, esos valores se van modificando con el propio proceso de desarrollo. Y en general, cuando pasa eso y el propio proceso trae cambios en lo que puede ser valioso o no, en general para evaluar las capacidades,
básicamente lo que se hace es, va a ser mejor, ¿sí? Una capacidad, si en términos de los valores que prevalecían antes y los nuevos, esa situación es valorada como que es mejor. Entonces ahí se la clasifica como que es una situación mejor. Pero existen sí muchos problemas con este tema de valoración. Se continúa, por supuesto, trabajando, y básicamente para SEM, la vida, el vivir, tiene que ser vista como un grupo de funcionamientos interrelacionados que van a consistir en el ser y hacer. Entonces, el estado de ser de una persona se puede entender como un vector de funcionamientos. En la elección de qué clase de vida vivir, la persona elige entre esos vectores, y el grupo de vectores factible para la persona, lo que está determinando es el conjunto de capacidades que tiene la persona, y ese conjunto entonces de capacidades lo que hace es representar las oportunidades que tiene la persona de lograr cierto bienestar, ¿sí? Entonces son todos conceptos nuevos, pero que básicamente fundamentan, sí, después toda la visión de desarrollo que vamos a usar. Entonces tenemos que la teoría normativa de SEN se va a basar en la valoración de las capacidades individuales. Es fundamental analizar las oportunidades que tienen las personas de lograr funcionamientos valiosos, y tanto para SEN como para los teóricos del welfareismo, es responsabilidad del gobierno de una economía promover lo que es el bien conjunto de la sociedad, y es el trabajo de los economistas que se dedican al desarrollo el de producir una definición operacional de ese bien social, y también de identificar las políticas que mejor promuevan, ¿sí?, ese bien social. Profe, Sí, ¿el concepto de estado de bienestar se basa en esto? el estado de bienestar básicamente sí, tiene una visión más ortodoxa, ¿sí? Pero esto es como más evolucionado, ¿sí? Pero sí puede estar relacionado. De hecho, la búsqueda de un estado de bienestar justamente lo que busca es promover el desarrollo, sí. Es decir, como que la economía, como que el Estado tiene que preocuparse por proveer salud, educación a todas las personas, ¿sí? Sí, está relacionado. Sí. Claro. Bien. Entonces tenemos que la teoría de la capacidad va a contribuir en los sentidos de proveer una medición más satisfactoria, porque recuerden que nos estamos alejando de solo mirar el nivel de ingreso per cápita, y por otro lado, analizando, ¿sí?, los funcionamientos, analizando el conjunto de funcionamientos que es la capacidad, viendo el conjunto de capacidades disponibles que tienen las personas, de alguna manera identificar lineamientos normativos sobre ese bien social, ¿sí?, para tratar de mejorar. Por supuesto, las últimas palabras siempre son políticas, ¿no? Ese también es un punto importante. Bueno, dejando ahora un poco a SEN, vamos a pasar, pero básicamente el enfoque se sustenta así teóricamente en su enfoque, por eso lo vemos. Vamos a incorporar un concepto que es muy importante y es desarrollado por los programas de Naciones Unidas, que es el concepto
de desarrollo sostenible. Presento primero el concepto de desarrollo sostenible y luego vamos a los objetivos, ¿sí?, del desarrollo sostenible. Definiendo el desarrollo sostenible, tenemos que es aquel desarrollo que satisface las necesidades de las personas, ¿sí?, pero que no compromete la capacidad que van a tener las futuras generaciones. Garantizando equilibrio entre lo que es crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social, ¿sí? Pequeña tarea, ¿no? Equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. Este concepto justamente es muy importante, y sobre todo por lo que estamos viviendo ahora, ¿sí?, que son las consecuencias quizás del accionar de los humanos y el impacto, ¿sí?, que está teniendo eso en el medio ambiente y en el cambio climático, el calentamiento global, ¿sí?, y todos los problemas que tenemos actualmente, ¿no? Y básicamente va a englobar tres elementos que son fundamentales, que es sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social. Hay que lograr el equilibrio en todo eso, porque si se nos desequilibra algo, tenemos problemas, ¿sí? O las economías tienen problemas. Básicamente, los objetivos de desarrollo sostenible, que son los que vamos a ver ahora, se adoptaron, ¿sí?, en el 2015 en una reunión, ¿sí?, justamente que se hizo en la Cumbre Mundial, ¿sí?, para el Desarrollo Sostenible, en donde surgen 17 objetivos generales que tienen que integrar las agendas de los distintos países miembros, en donde esos 17 objetivos a la vez tienen 169 metas, en donde los estados participantes se comprometieron, ¿sí?, a cumplirlos, y a fijar tanto prioridades nacionales, provinciales y municipales para lograr justamente estos objetivos. Los objetivos de desarrollo sostenible lo están viendo acá en pantalla. Les dejo este link en azul, es un video que lo pueden ver, es un video hecho por niños, pero la verdad muy, muy interesante, ¿sí? Y en negro acá, esta es la dirección del programa, ¿sí?, del PNUD, en donde pueden chequear cada objetivo y sus metas, ¿sí? Los 17 objetivos están pautados para cumplir en el 2030, es el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas, y finalmente alianza entre los distintos organismos gubernamentales de los distintos países para lograr estos objetivos, ¿sí? Entonces, esta es una agenda bastante compleja, ¿sí?, pero dada la situación que ya se vivía en el 2015, es algo que no se puede evitar, ¿sí? Y yo creo que cada vez tenemos que ser más conscientes. Así que bueno, yo no voy a hablar de cada uno, los invito a que ustedes vean las páginas, vean el video, les aclara, es súper claro, creo que son 5 minutitos nada más, y les aclara cada uno de los objetivos. Antes de terminar,
simplemente les voy a comentar, habíamos hablado un poquito la clase pasada sobre la clasificación de los países en cuanto a desarrollo. Actualmente se están utilizando, o podemos utilizar, implementar una clasificación que tiene tres ítems. Uno sería lo que entendemos por país desarrollado, en donde país desarrollado van a entrar el conjunto de países que han logrado ya un nivel de ingreso per cápita alto, que tienen un nivel de industrialización también alto, y que tienen un alto nivel de vida generalizado en toda la población o en la mayoría de la población. Luego tenemos los países emergentes, donde dentro de los países emergentes vamos a tener los países en vías de desarrollo, ¿sí? Y los países recientemente industrializados. Los países en desarrollo son países que quizás tienen un nivel de renta no bajo, sino intermedio, ¿sí? Pero todavía tienen algunas características de subdesarrollo que enseguida las vamos a pasar a comentar, ¿sí? Y dentro de los países recientemente industrializados, básicamente están los países emergentes de mayor tamaño, como puede ser Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que han logrado en el último tiempo cierta mejora así en la dinámica económica. Y finalmente tenemos los países no desarrollados, que básicamente son países que pertenecen al África subsahariana, en donde en general son países que todavía tienen unos niveles de ingreso per cápita bajos, y que por supuesto tienen muchas de las características que vamos a ver ahora. Características del subdesarrollo económico, falta de desarrollo. En general, estos países que presentan estas características tienen rentas de ingreso per cápita bajo, y también tienen una mala distribución del ingreso. Tienen mucha desigualdad de ingresos, o sea, falla así la distribución de ingreso de esas economías, y entonces esto lo que lleva es a que baja renta y desigualdad genera situaciones de pobreza. Entonces son países que enfrentan graves situaciones de pobreza, o en donde la mayoría de la población sí es pobre. Respecto a las características estructurales de estas economías, básicamente respecto a las características demográficas, que son una de las características estructurales, estos países presentan todavía elevadas tasas de natalidad, tasas de mortalidad que ya han bajado, y eso genera, como van a ver ustedes cuando veamos el tema de población, importante crecimiento de la población, ¿sí? Son poblaciones que se están incrementando a un ritmo acelerado. Muchas veces presentan las características de migraciones de zonas rurales a urbanas, generalmente por el hecho de que quizás se piensa, ¿sí?, que el sector urbano puede darle ciertas oportunidades que el campo no. Entonces en general hay cierta migración. Respecto a otra característica estructural que tiene que ver con la ocupacional y productiva, en general lo que se ha observado es que a medida que avanza el desarrollo, la producción del país, la importancia de la agricultura en la producción del país tiende a disminuir, ¿sí? Y también la proporción de población que emplea ese sector. En estas economías todavía se observa, ¿sí?, que la agricultura representa una proporción importante de esa producción, o sea que la agricultura sigue siendo lo más fuerte, ¿sí?, en componentes, ¿sí?, de la producción. Y el otro punto importante es que si bien parte de la población ya está empleada en el sector servicios, ¿sí?, está empleada en este sector terciario, las características de este sector servicio en las economías subdesarrolladas tienen características que no son muy buenas para el trabajador, ¿sí?, porque en general
sectores que no están muy organizados y que en general son bastante informales. Entonces, la calidad de trabajo que obtiene el trabajador de ese sector no es muy buena la calidad, ¿no? Y eso difiere mucho de lo que son los sectores de servicios de los países más desarrollados, en donde tienen otra calidad distinta, ¿sí? Respecto a estos países. Y por último, respecto al comercio internacional, estos países que todavía no han alcanzado cierto nivel de desarrollo siguen siendo exportadores de productos básicos, de materias primas, de cultivos, de textiles y de artículos de industria ligera. Es decir, los países tienen problemas con el valor agregado, exportan bienes que no tienen valor agregado, entonces eso genera sí, cierta diferencia y de alguna manera lo podríamos decir como que es un poco perjudicial el comercio. Entonces tienen problemas con el hecho de que no han logrado, ¿sí?, incorporar valor agregado a los productos que principalmente comercializan en términos internacionales. Entonces esas serían básicamente las características. Estas características las pueden ver en el libro de Rey, de Desarrollo Económico. Ahora les paso la bibliografía. El libro de Rey que les decía es ¿sí?, Economía del Desarrollo, está en el capítulo 2, ahí está, lo pueden leer. El artículo, el concepto de desarrollo, es este capítulo del libro que tiene la traducción, que van a tener la traducción en la plataforma, que es importante que lo lean. Y finalmente tienen un último libro que también es de SEM, que es el libro que les comentaba, El desarrollo como libertad. Es el capítulo 2, el libro es Desarrollo y Libertad, y el capítulo que tienen que leer está, miren, hasta la página, les doy, página 54, los fines y los medios del desarrollo. Esa sería la bibliografía que tendrían asignada para ver. Aquel que se quiera adelantar y que ya quiera ir buscando en la biblioteca, el libro de Rey está en la biblioteca, ¿sí? Este libro de Desarrollo y Libertad no está. Así que bueno, para esto van a tener que tener un poquito de paciencia. Yo espero que la semana que viene ya todos tengan acceso a la plataforma. Bien, terminamos. ¿Alguna consulta? Sí, profe, le hago una consulta acerca, usted mencionó hace rato acerca de la libertad política. Quería Sí. hacer referencia, digamos, que la libertad política se refiere a usted en la libertad de elección, todas esas cosas, sino la libertad en que los políticos se desenvuelven en el país, dentro de las normas, obviamente. No, es la libertad que tiene el pueblo para elegir a sus gobernantes, el voto, o sea, de no tener un sistema de un dictador, ¿sí?, sino tener un sistema democrático en el cual el pueblo elige a sus gobernantes. Esa es la libertad política, una de las libertades políticas, hay otra. Esa sería una, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe, se entiende. Bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Profe, le hago una Profe, consulta. Sí. Eh, bueno, no sé si mi compañera quiere hablar del lugar. A ver, ¿quién habló recién? yo, profe, Sí. quería preguntarle entonces que la diferencia entre capacidad y funcionamiento, o sea, el funcionamiento vendría a ser lo que hace la persona y la capacidad, la oportunidad que tiene la persona. A ver, por ejemplo, el estar bien nutrido, ¿sí? El estar saludable y el estar educado, todos son conceptos de funcionamiento, ¿sí? Estar bien nutrido, estar educado y estar saludable, ¿sí? Son todos funcionamientos. Si yo ahora organizo esos tres funcionamientos juntos y los ordeno en conjunto, esos tres funcionamientos me van a definir la capacidad que tiene una persona. Entonces esos tres funcionamientos en conjunto determinan la capacidad que puede llegar a tener una persona. Entonces la capacidad la definimos como el conjunto de funcionamientos, ¿sí? Y esa capacidad, que yo te nombré tres, pero que se pueden definir infinitas
capacidades, es lo que puede llegar a determinar, o lo que determina las distintas oportunidades que tienen las personas, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de la educación. Si una persona solamente en su región, ¿sí?, en la región en donde vive, puede acceder a educación primaria y secundaria, y no puede acceder a un sistema superior porque no está disponible, y pensemos que ella no tiene los recursos para moverse, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en la población de Salta, que sí tiene las universidades y que sí pueden acceder, entonces la capacidad de la persona que vive en esa región más aislada es una capacidad menor que aquellos que viven acá en Salta, que pueden acceder a los 3 sistemas educativos, al primario, al secundario y al superior. Entonces ahí, cuando vos analizás las capacidades de las personas, podés distinguir quiénes tienen más o menos capacidades, y que de alguna manera te determina la oportunidad que puede llegar a tener esa persona. ¿Se entiende la diferencia? Profe, ahí también estamos hablando de accesibilidad de recursos. Claro, por supuesto que sí. Pero ¿se entiende que una tiene menos capacidad que la otra? Sí, Sí, profe. profe. Bien. A ver, esperen que me están escribiendo chat. Bien nutrida. Va a tener la capacidad de desarrollarse en distintos ámbitos gracias a esos funcionamientos previos de la misma. Acá me dice, si una persona está bien educada, bien nutrida, va a tener la capacidad de desarrollarse en distintos ámbitos. Cuando nosotros hablamos de capacidad, es el conjunto de funcionamientos. No es la capacidad que se genera no es cuando uno habla que dice, yo soy capaz de hacer tal cosa. No, esa no es la definición de capacidad de ser. Él define la capacidad como un conjunto de funcionamientos que, como él dice, me estoy haciendo referencia a lo que me decían recién de los recursos. Él dice, analicemos el conjunto de funcionamientos teniendo en cuenta lo que tiene la persona, teniendo en cuenta lo que el Estado le puede brindar, y los bienes públicos de los cuales dispone, ¿sí? Entonces, pensando de nuevo en el ejemplo de la educación, en el momento que abrieron la sede en Tartagal, ¿sí?, las personas que vivían en Tartagal seguían teniendo los mismos recursos que tenían antes. Sin embargo, a un montón de personas se le incrementó la capacidad. ¿Por qué? Porque el Estado llegó con el nivel superior a Tartagal, que antes no estaba, ¿sí? Entonces ellas cuentan con los mismos recursos, pero se amplió ahora la capacidad que ellos tienen, porque ahora ellos pueden elegir o no. Por eso el CEN dice, ellos tienen la oportunidad de elegir, pero hay gente que puede decidir no seguir estudiando después que termina el secundario. Pero aquel que decide hacerlo, sin moverse de Tartagal, puede estudiar una carrera. Entonces ahí es donde se vería una ampliación de las capacidades, en donde no necesariamente se incrementó los recursos de la persona que vivía en Tartagal, simplemente que el Estado llegó, ¿sí?, a brindar algo que antes no brindaba. ¿Se ve la diferencia? A ver, esperen que los leo. No, ahí está, me dicen si la capacidad no es la aptitud, desde el punto de vista de ser, no es la aptitud. Bien, a ver. ¿Cuál sería el concepto de sinergia que me están hablando? No sé quién en el chat puso sinergia. A ver, que me fijo. Ricardo,
Sí, bajo el enfoque de Zen no tomemos capacidad como aptitud de la persona, ¿sí? Son los conjuntos de funcionamientos de los cuales la persona puede elegir y de hecho elige, ¿sí? Hay personas que viven acá en Salta, pero que terminan el secundario, y cuando terminan el secundario deciden empezar a trabajar, ¿sí? Encuentran un trabajo y empiezan a trabajar. Entonces no eligen seguir estudiando, ¿m? Aunque tienen la posibilidad, pero lo eligen no hacerlo. Entonces ahí no hay un problema de capacidad acotada, porque el funcionamiento está, nada más que la persona eligió no seguir estudiando y incorporarse al mercado de trabajo. No sé si se nota la diferencia. Hola, hola, contesten. Sí, profe, sí se nota la diferencia. Bueno, ¿qué más? Soy toda oídos. ¿No hay más dudas? Yo, profe, si podría volver a explicar brevemente las diferencias entre heterogeneidad y endogeneidad en lo que respecta a un nivel básico, en En la valoración. la valoración, sí. Básicamente lo que dice Zen es que cuando uno quiere valorar el bienestar, hay acuerdo cuando estamos en un nivel, queremos analizar un nivel básico de calidad de vida, porque el nivel básico de calidad de vida va a estar determinado por tener nutrición, por tener salud y por tener educación, por ejemplo, ¿sí? Vivienda, si quieren le agregamos. Y cuando uno empieza a ir aumentando la calidad de vida, ya es como que empiezan a generarse ciertos problemas en la valoración, porque quizás para uno el tener cierto tiempo de ocio, por ejemplo, es muy valioso, y para otro no, ¿sí? Entonces el poder pagarse unas vacaciones quizás para uno es valioso, y para el otro es valioso comprarse un auto 0 kilómetros. Entonces, o para el otro es valioso ampliar su casa. Entonces, cuando ya se cubrió cierto nivel de calidad de vida, después ponerse de acuerdo en lo que sigue es difícil. Entonces, eso sería la heterogeneidad. No hay acuerdo entre las personas porque las personas empiezan a valorar de manera distinta lo que podría seguir en orden jerárquico una vez que se supera ese nivel básico. Eso es por el lado de heterogeneidad. Y por el lado de endogeneidad, Zen lo que dice es que el propio proceso de desarrollo de las economías hace que la gente valore, ¿sí? De manera distinta. Por ejemplo, te vuelvo al ejemplo del tiempo de ocio. Si una persona resulta que ya tiene cierto nivel de ingreso y está trabajando mucho tiempo, quizás antes no valoraba, pero ahora sí valora el poderse pagar unas vacaciones y tener ese tiempo de ocio. Entonces el propio proceso de desarrollo hizo que cambie. Lo que antes no valoraba la persona, ahora sí lo valora. Entonces es como que ese propio proceso de desarrollo genera que la gente cambie el valor que le puede dar a los distintos funcionamientos. No sé si me entendiste. Sí, totalmente, gracias. Bien. A ver, en el chat me están diciendo, la capacidad de la persona que decide no continuar estudiando porque prefiere otra cosa a pesar de tener la oportunidad, es menor que otra persona que sí decide. No, en realidad la capacidad es la misma, lo que pasa es que el logro va a ser diferente. La capacidad es la misma porque la persona que podía seguir estudiando tuvo la oportunidad de hacerlo, pero eligió no hacerlo. Pero la capacidad es la misma por el hecho de que ella tiene la oportunidad de hacerlo, pero no lo hace, ¿sí? Entonces, lo que sí va a ser distinto es el logro posterior, porque el logro posterior va a ser que la persona que decidió no seguir educándose va a pasar el tiempo y va a seguir con ese trabajo, por ejemplo,
sé, capaz que puede ir avanzando, pero la persona que decidió educarse va a llegar determinado tiempo que se va a recibir y va a tener un título. Entonces el logro va a ser distinto, aunque las capacidades fueron, el conjunto de capacidades fue igual, ¿sí? El conjunto del cual eligió su funcionamiento fue igual, nada más que lo que logró va a ser distinto, porque una decidió no hacerlo. No sé si se entiende. A ver, para Sabrina, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿qué? ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya quedan libres. Bueno, entonces nos despedimos. Hasta luego. Profe, consulta Recording con stopped. respecto a los prácticos. Toda la información, chicos, de práctica va a estar la semana que viene. Ya los van a ir incorporando en la plataforma, y si no se llega a incorporar a todos, se les va a avisar o por el centro de estudiantes, o por algún canal de mensajería así de la facultad. O Jessica, profe, ¿o no? Sí, o Jessie también, ella también maneja la información. Perfecto, sí. Muy bien, bueno, adiós, que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta igualmente. luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe.